para que puedan hacer seguimiento a nuestra masterclass del día de hoy. Es la primera de muchas más que se vienen para capacitar a este equipo de liderazgo. Pero antes de iniciar, déjame decirte, quiero comenzar por aquí. Quiero comenzar con una idea que puede incomodarte un poco. El mundo, el día de hoy, no tiene escasez de problemas. Lo que el mundo tiene el día de hoy por el problema que estamos pasando es escasez de líderes. Familias con crisis, iglesias con potencial, pero que no tienen una dirección. Sociedades que están esperando que alguien haga algo. Y casi siempre está ocurriendo lo mismo. Todos ven el problema, pero pocos escuchan el llamado, como el video que acabamos de ver. Todos veían el problema, todos peleaban, todos discutían, hasta que un niño decidió ir y quitar el árbol de la mitad. Él vio el problema, pero quiso hacer algo. El problema es que pocos están escuchando el llamado el día de hoy. Y la pregunta no es si tú tienes un llamado o no. La pregunta es, el mundo está necesitando líderes. Esa es una pregunta, y una verdadera pregunta que debemos hacernos es si Dios ya está llamando líderes, pero muchos todavía no han podido reconocer la voz de Dios para su vida. Ahora, desde el principio Dios dijo algo interesante en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoré fue el deseo de Dios. El llamado de Dios, ¿sabes cuál es? Liderar. Y eso significa que el liderazgo no es una idea humana, es parte del diseño de Dios para todos los seres humanos. Así que esta noche vamos a descubrir algo juntos. ¿Por qué Dios llama a liderar? ¿Y cómo saber usted y yo que Dios nos está llamando también? Así que bienvenidos a Liderazgo ON 1.0 de Restoration Short. Permítame compartirles nuestra diapositiva para la noche de hoy. Y usted puede ir preparando su material para que pueda ir haciendo un seguimiento y pueda entonces usted ir tomando apuntes de la conferencia y al final poder tener unas muy buenas reacciones. Ok, creo que ya todos pueden ver mi diapositiva ahí, ¿cierto? Ok. Sí, señor. Sí, El llamado de Dios a liderar. ¿Por qué y cómo nos llama Dios a cada uno de nosotros? Bienvenido a esta masterclass de bendición. Déjeme decirle como primera medida que es bíblico liderar. Dios está llamando a cada uno de nosotros. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré, Dios estaba hablando del designio que él tenía para toda la humanidad. Y los cristianos el día de hoy de pronto han debatido entre el liderazgo por siglos, si es bíblico o no liderar. Pues déjeme decirle que es bíblico y que es el deseo de Dios. Cuando nosotros entramos y empezamos a estudiar en la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una idea de Dios, que no es una idea inventada. Dios tenía esto en mente. Dios estaba pensando en usted para que usted también fuese un líder. Así que Dios es un líder por excelencia. Y nosotros tenemos ese ADN de Dios en nuestra vida. Aquí el punto no es si Dios nos está llamando o no. Aquí el punto es si yo estoy dispuesto a dar el paso de fe y caminar hacia el liderazgo. Pues déjeme decirle que usted, estimado amigo, hermano, que estás allí, Dios te ha llamado a liderar. Ese es tu designio, esa es tu formación. Así te creó Dios. Usted tiene que considerar algo fundamental en la noche de hoy, y es que la primera descripción que Dios hace del hombre en la Biblia involucra liderazgo. Señoré, es lo primero que Dios hace en cuanto a descripción del ser humano. Dios estaba pensando en un hombre que liderara. Quiero leer el verso completo de Génesis 1:26 cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese es el designio de Dios. Crea o no, usted tiene el potencial para ser un líder en el contexto donde usted está, en el lugar donde Dios le ha colocado. Usted tiene ese tremendo potencial. Usted nació entonces para liderar y tienes que sentirte cómodo con esa designación. Lo primero que quiero decirte es que ser creados a la imagen de Dios significa que hemos sido creados para liderar. Puedes ir llenando tu taller que tienes en la mano, en la primera, en el primer renglón que va a aparecer allí, vas a colocar la palabra liderar y así sucesivamente, dependiendo por dónde vayamos avanzando. Así que de acuerdo al verso 26 del libro de Génesis, en el capítulo 1, somos creados a la imagen de Dios. ¿Y esto sabe qué significa? Esto es una clave. La clave está en esa frase, señoré. Señoré es parte de ese significado que Dios quiere que usted y yo entendamos. Liderar, señorear, me habla de regir. Señorear me habla de dominar. Señorear me habla de prevalecer. Eso estaba en la mente y en el corazón de Dios. Por otro lado, Dios le dio a los hombres autoridad y le dio autoridad sobre la tierra. Dios nos ha dado autoridad y usted tiene que sentirse cómodo con dos posiciones el día de hoy. Oiga lo que le voy a decir. Esto quizás te va a explotar en los oídos, pero tienes que sentirte cómodo con dos posiciones importantes. Y la primera es que estamos bajo autoridad de Dios. Y la segunda tiene que ver que la segunda posición tiene que ver en estar en autoridad sobre la tierra. Primero, estoy en autoridad, estoy bajo la autoridad de Dios. Y lo segundo es que tengo que estar en autoridad sobre la tierra. Dios nos hace este llamado y debemos entenderlo. Hoy más que nunca el mundo grita por líderes, líderes con mentalidad de reino, líderes que sean verdaderos hijos de Dios. El mundo grita por ese liderazgo. Ahora, si Dios nos dijo a nosotros que señoreemos, debemos de tener, y esto es importante, la actitud para hacerlo. Y déjeme decirle que cuando hablo de la actitud para hacerlo, aptitud con P, estoy hablando de la capacidad. Y usted tiene la capacidad para ser ese líder que Dios espera que usted sea. Ahora, la Biblia nos habla de ser sal y luz. Y Jesús lo dijo muy claro en el Evangelio según San Mateo cuando él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Jesús según el Evangelio de Mateo. Pero ¿sabe algo importante aquí? Cuando hablamos de sal y luz, la Biblia está hablando o Jesús quiere hablarnos acerca del carácter. La sal habla del carácter y el carácter es la que le da sabor a las cosas. El carácter es lo que te puede llevar a ti a la cima. El carácter es lo que a ti te abre puertas. El carácter te va a mantener con esa puerta abierta. El don hace que la gente te vea y que seas visible y que la gente te vea. ¡Wow! ¡Qué don tremendo! Mira este hombre cómo predica, esa mujer cómo ora, esa persona cómo preside, cómo lidera aquí y allá. Pero el carácter hace que tú te mantengas allí en esa posición que Dios te ha dado. Así que Jesús dice que usted y yo somos ¿qué? Somos sal. Y eso nos habla de algo interno. Eso nos habla del carácter, del carácter. Y Dios tiene que forjar ese carácter en nuestra vida. Es lo que Dios quiere, forjar su carácter en nosotros. La sal es algo que no es visible. Imagina por un momento que te traen un plato de sopa.
A la vista se ve delicioso. Tiene todo lo que a ti te encanta. Tiene allí la proteína, tiene las verduras, tiene todo lo que a ti te gusta. Tiene buen aspecto, tiene buena consistencia, tiene buen color, tiene buen aroma. Pero cuando tú llegas y metes una cucharada y la pruebas, no te sabe a nada, te sabe a simple, no tiene ningún sabor. Entonces llega alguien, toma un poco de sal, la introduce en el plato y cuando tú la pruebas, ¡wow! Allí ocurre algo diferente. Parece que todos los sabores, parece que todo se concentra y empiezas a sentir ese gusto. Pues déjame decirte que la sal fue una mínima parte en el plato, no es ni siquiera el 1% de lo que tiene ese plato. Pero ese 1% que ni siquiera se logra ver, le da sentido, le da sabor, le cambia todo a ese plato. De la misma manera ocurre cuando usted y yo somos sal. Usted puede ser uno solo y usted puede decir, Señor, yo solamente soy el que oro, yo solamente soy el que estoy cargando ahora mismo. Parece que yo solo estoy arrastrando a las demás personas. Parece que yo soy el que llamo, yo me desgasto, yo empujo, pero solamente se necesita unos pocos granos de sal para que le dé sabor. Lo único que estamos necesitando es gente que tenga el carácter de Cristo y que esté disponible para creerle a Dios y ser el líder que Dios está esperando en este tiempo. El líder on 1.0. Hablo del líder encendido por el fuego de Dios. Ese líder es capaz de darle sabor a toda una masa entera. Ese líder es capaz de darle sabor y sentido a la ciudad, al pueblo y donde quiera que él se encuentre. Así que somos sal. Y la sal habla de ese carácter interno, ese carácter que Dios ha colocado en nosotros. Mire, la sal no es visible, pero Jesús dice que la sal da sabor y que la sal es capaz de preservar. El carácter da sazón. El carácter sazona tu vida y las relaciones que puedan haber a tu alrededor. Pero también Jesús dice que somos luz. Y somos luz en el sentido de que nosotros somos un factor. Nosotros somos agente de cambio. La luz tiene un tremendo potencial. La luz tiene que ver con lo externo. Tenemos un don que está en nosotros y el don hace que tú puedas ser visible. Así que la luz hace que todo pueda verse, pero la sal tiene que ver con ese carácter, con eso que hace que tú puedas sostenerte en la cúspide o en la montaña. Así que la sal, estimado líder, me habla de influencia. La luz es influencia en la casa donde vivimos. Jesús nos está llamando para que usted sea influencia en su contexto, ahí en tu barrio, ahí en tu casa, en tu cuadra, en la manzana donde tú te encuentras. Estás llamado para ser influencia. Bien. Por otro lado, quiero que entendamos que usted tiene un permiso divino para liderar. Y Dios hace lo imposible con lo que es improbable. No importa que tú digas, lo que pasa es que soy muy joven, no importa que tú digas, no tengo los recursos económicos, o tú puedes decir, quizás no tengo tantos conocimientos, no he ido, no me he capacitado, no he ido a la universidad, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Déjame decirte que Dios es experto en tomar lo poco probable para hacer lo imposible. Él es experto y Dios lo que está necesitando es la disposición. Tomemos el ejemplo de Moisés y vamos a hablar un poco de Moisés y el llamamiento al liderazgo. Moisés era mucho como nosotros, se parece mucho a nosotros. Moisés siempre estaba o empezó a dar excusas de por qué él quizás no podía tomar el liderazgo, por qué él no debía hacerlo, que quizás se enviaran a otro, que él no se sentía capacitado. Y muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos como Moisés, no nos sentimos con la capacidad. Así que Moisés empieza a dar excusas. Y mire, la primera excusa que da Moisés es, ¿quién soy yo? Cuando usted está en el libro de Génesis, perdón, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 versículo 11, lo primero que dice Moisés es, ¿quién soy yo? ¿Y sabe de qué me habla eso? Moisés dudaba de él mismo. Y quizás usted se sienta como Moisés el día de hoy. Yo creo que no soy apto.
Yo dudo de que tenga la capacidad de liderar. Yo dudo de que pueda hacerlo. Yo dudo de que pueda lograrlo. Quizás usted se sienta el día de hoy como Moisés. Y Moisés llegó a sentirse de esa manera. Déjeme decirle algo de Moisés. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida creyendo que era alguien. Los segundos 40 años de su vida, cuando él sale al desierto, empezó a aprender que él no era nadie. Y los terceros 40 años de su vida, cuando regresa a Egipto, enviado por Dios, él aprende quién es Dios. Y esto te puede pasar a ti. Por un momento has podido pensar que de pronto eres alguien y de pronto dices, bueno, creo que no soy nadie. Oye, pero ahora Dios quiere llevarte al nivel, a cada uno de los líderes que están aquí, de que puedas conocer quién es Dios. Y eso es lo más importante aquí. ¿Quién es Dios? Moisés estaba luchando con su identidad. Así que simplemente lo que pasaba con Moisés era que él no se sentía cualificado para el cargo. Él creía que no podía hacerlo y por eso estaba presentando dudas y diciéndole a Dios, quizás tú escogiste al líder equivocado. Y puede ser lo que te esté pasando a ti el día de hoy. Quizás puedes estarle diciendo a Dios, quizás te equivocaste. Quizás Dios, soy el líder que tú me escogiste, pero no soy ese líder que tú esperas. Eso puede ser lo que te esté pasando a ti. Pero la segunda excusa de Moisés es, ¿quién eres tú? Primero él duda de él, pero ahora Moisés empieza a dudar de Dios, duda de Dios. Moisés luchó con la intimidad, tenía temor. Él no conocía a Dios lo suficiente como para él poder dárselo a conocer a las personas. No sé quién eres tú, no sé. Y tiene temor Moisés, tiene temor, duda de alguna manera de quién es Dios. Y déjame decirte algo, estimado líder que estás aquí en esta noche. Hasta que tú no conozcas al gran yo soy, hasta que tú no conozcas al Dios que te llamó, tú no vas a saber quién eres. Si tú quieres resolver tus problemas de identidad, vas a tener que venir a Dios. Dios nunca le dice a Moisés quién es Moisés, pero Dios sí le va a decir a Moisés quién es él, quién era Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. Entre más conoces a Dios, más logras definir cuál es tu verdadera identidad. La tercera excusa de Moisés es, ¿y qué si no me escuchan? Esa era la otra excusa que tiene Moisés. Moisés está dudando de las personas. Moisés luchó con la intimidación. Y ahora yo soy líder y si yo llego allá y la gente no me copia, si la gente no me sigue, si yo trato de caminar con ellos y la gente no va detrás de mí, si yo les digo hagamos esto, empecemos esto, y si la gente sencillamente no quiere seguirme, ¿qué va a pasar con esto? Así que Moisés dudó de su gente. Dudó de que pudiesen seguirle de una u otra manera. Pero la cuarta excusa es, nunca he sido un buen orador. Interesante porque Moisés luchó con la incompetencia. ¿Quién lo iba a seguir si él no podía hablar bien? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Me impresiona la respuesta de Dios porque Dios le dice, ¿y quién crees tú que hizo la boca? O sea, si tú tienes miedo de hablar, ¿quién crees tú que le puso la lengua a la gente? ¿Quién crees tú que le puso la boca al ser humano? ¿Quién crees tú que creó al ser humano? El que te está llamando es Dios. Y quizás tú tengas miedo y tú dices, es que tengo miedo de pararme en público, es que me da miedo pararme y decir algo, me da miedo pararme y hablar. Y Dios te dice el día de hoy, ¿quién tú crees que creó la boca? ¿Quién tú crees que le puso la lengua al ser humano? Esa es la respuesta que quizás Dios te puede estar dando el día de hoy. Mire, a Dios no le faltan los recursos. Si usted cree que no tiene el talento, Dios puede cumplir su obra con usted. Usted de la mano de Dios es una bomba. Usted de la mano de Dios, usted al lado de Dios es TNT puro.
usted es nitro, sí lo puedes hacer. No mires tus incapacidades, más bien mira quién es Dios y quién es el que me está llamando a mí. La excusa número 5. Yo sé que tú puedes hallar a alguien más. Moisés luchó con sus sentimientos de inferioridad. Y Moisés se comparó a sí mismo con otras personas, quizás más capaces. Y Moisés se siente inferior. Y sabe que me impresiona aquí la respuesta de Dios. Bien, yo te voy a dejar que tú vayas con Aarón. Pero ante esa incompetencia que Moisés puede tener, llegó la hora de la dependencia. Cuando tú te sientes incompetente para el llamado, cuando nos sentimos incompetentes para hacer la obra, es el momento de depender en Dios. Si tú te sientes incompetente, pues déjame decirte que es algo bueno en esta noche. Si te sientes incompetente, es hora de depender de Dios. Dios contigo, tú con Dios, eres capaz de hacer cualquier cosa que vaya adelante. Tú puedes tener todos los dones, los talentos, la capacidad, la formación, pero si Dios no está, apague y vámonos, porque no hay más nada que se pueda hacer. Y el diablo siempre va a cuestionar no solamente tu identidad, el diablo va a cuestionar quién eres tú y que tú no puedes. El diablo va a traer dardos a tu mente, el diablo va a traer mentiras a tu mente y te va a decir por un momento quién tú eres. Tú no puedes, no tienes la capacidad, no vas a poder lograrlo. Quizás Satanás pueda traer esas ideas a tu mente y está tocando a tu mente el día de hoy. Muy bien, para esta sección quiero dos personas de las que están aquí conectadas, dos personas que me ayuden con este interrogante. ¿Qué excusa tiene usted para no liderar bien? ¿Y cuál cree usted que debería ser la respuesta de Dios? Muy bien, vamos, ayúdeme. Dos personas que quieran ir y podamos responder esa pregunta que en últimas también está ahí en su libro, está ahí en su taller y que usted puede darle respuesta desde tu taller. Dos personas. Vamos a ver, déjame escoger aquí democráticamente. Brenda Lee, ayúdame con esa primera pregunta que tenemos ahí en el libro. ¿Qué excusa tiene usted para no liderar? Y si no la tiene, ¿qué excusa tenías en algún momento para no liderar? Buenas noches. Muy buenas noches. Pastor me la puso difícil porque siempre desde chiquita tenía esas ganas de liderar, ese llamado a liderar y nunca dije que no a nada, la verdad. Entonces no sé, no sabría decirle qué excusa podría poner porque nunca puse una. Muy bien, vámonos con otra persona. ¿Hay aquí alguna persona que en algún momento haya sentido que no es capaz de liderar? ¿O hay aquí alguna persona que algún día tuvo una excusa para no liderar bien? Escucha esto, para no liderar bien. ¿Alguien aquí? ¿Nadie? ¿Hay alguien? Buenas noches, pastor. Buenas Bendiciones para noches. ustedes. Bendiciones. Ok. En este transcurso de esta exposición que estamos haciendo, ¿verdad? Uno se encuentra en este preámbulo de preguntas y cuando uno inicia una etapa por lo menos laboral y cuando te dan una carga de un número de personas grande para manejarlo y que no tiene la experiencia, entra esa etapa del miedo. El miedo a hacer las cosas bien, el miedo a que no equivocarte, el miedo porque tienes tus ojos puestos en ti y el miedo a que no sabes preguntar o no encuentras la persona idónea que te dé la respuesta que tú necesitas en ese momento. Así me encontraba yo cuando empecé a liderar por primera vez a un grupo de 150 muchachos, que era un reto tan grande, tan grande, tan grande, que me costó, pero se logró. Muy bien, gracias, hermana Lina. ¿Alguien más quisiera contarnos su experiencia? Valoramos tu experiencia en esta masterclass. Valoramos. Dale, Abraham. Hola, hola, pastor. Bueno, dale, hermano Rogelio, y después Abraham. Ok. Bueno, pastor, yo inicialmente lo que
como que en mi mente hubo como un impedimento, fue mi situación de la silla de ruedas, porque a veces yo me sentía como que impedido para liderar, para poder desplazarme en ciertos lugares. Pero bueno, para la gloria del Señor, yo he podido lograr ir superando esa cuestión. Pero la verdad que el anhelo mío siempre es pues ejercer ese liderazgo como tal para el cual Dios nos ha llamado. Gracias, estimado. Yo soy testigo de tu superación y cómo la silla de ruedas no ha sido impedimento para hacer la obra de Dios. Vamos con Abraham y terminamos con la pastora Margarita. Bueno, pastor, por lo menos en mi caso, yo le decía al Señor, ¿cómo me vas a poner a mí a liderar si yo soy demasiado impulsivo? O sea, al ser demasiado impulsivo y tomar una decisión equivocada en un momento de alteración, yo le decía al Señor eso, Señor, ¿cómo vas a hacer conmigo? Me estás llamando al liderazgo, pero tengo esto. Ayúdame porque definitivamente esa es la excusa perfecta mía. No soy líder porque no sé controlar bien mis emociones. Gracias, estimado Abraham. Pero Dios ha hecho y está haciendo algo poderoso en tu vida. Pastora Margarita. Bueno, en mi caso, por varias cosas. La primera, bueno, y se encuentran todas estas. La primera, y es como desde que estaba pequeña, el tema de la identidad. Mi autopercepción no era la mejor, aunque sabía que era muy buena para muchas cosas. Mi autopercepción y lo que otros podrían decir de mí me impactaba muchísimo, ¿no? Porque pues yo no me aceptaba a mí misma. Entonces, todo lo que otra persona dijera me causaba dolor profundamente. Entonces, cuando, por ejemplo, entré a la universidad, que me enfrentaba día a día con 120 estudiantes, por ejemplo, entre 5 o 4 salones y hasta más estudiantes, eso como que se incrementó un poco porque corte a corte ellos evaluaban mis clases. Entonces, a veces escribían que yo era una amargada, que yo era una regañona, escribían cosas de mí que con las que yo luchaba y que yo sabía que no era mi intención, pero yo también era como muy, muy tajante y muy rígida. Entonces, eso como que alimentaba más mi problemática de identidad que otra cosa, en vez de impulsarme. Luego, de pronto, el tema de mi edad, eh, con el tema de mi edad, no me gustaba decir mi edad porque sentía que me iban a valorar menos o que me iban a tratar mal o me iban a ver, sí, me iban como a menospreciar. Entonces, esos fueron como los más relevantes. En algún momento tuve un problema bastante fuerte con el ego, con el orgullo, porque yo decía, si me refugio en lo que sé, en mi inteligencia, en mi sapiencia, en mi conocimiento, esto puede llegar a ser un problema. Mi identidad no tiene por qué estar basada en lo que sé, tiene que estar basada en lo que Dios dice que soy. Entonces eso fue como un gran problema que creo que he superado bastante bien. Y bueno, nada, esa era como parte de mi experiencia. Ok, gracias por compartir. Nos hace muy bien para todos. ¿Puedo decir algo, pastor? Muy bien, hermano Armando, y hay un Xiaomi puntual para que podamos avanzar. Dale. Bueno, sí, señor. Mire, mi experiencia fue allá en Bogotá cuando perdí la vista.